Capítulo 211. Como el año de 1550, estando la corte en Valladolid, se juntaron en el Real Consejo de Indias ciertos prelados y caballeros que vinieron de la Nueva España y del Pirú por procuradores, y otros hidalgos que se hallaron presentes, para dar orden que se hiciese el repartimiento perpetuo, y lo que en la junta se hizo y platicó es lo que diré. En el año de 1550 vino del Pirú el licenciado de la Gasca, y fue a la corte, que en aquella sazón estaba en Valladolid, y trujo en su compañía a un fraile dominico que se decía don Fray Martín el regente, y en aquel tiempo su majestad le mandó hacer merced al mismo regente del obispado de las Charcas, y entonces se juntaron en la corte don Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Quiapa, y don Vasco de Quiroga, obispo de Mechoacán, y otros caballeros que vinieron por procuradores de la Nueva España y del Pirú. Y ciertos hidalgos que venían a pleitos ante su majestad, que todos se hallaron en aquella sazón en la corte, y juntamente con ellos, a mí me mandaron llamar, como a conquistador más antiguo de la Nueva España. Y como el de la Gasca y todos los demás peruleros habían traído cantidad de millares de pesos de oro, así para su majestad como para ellos, y lo que traían de su majestad se le envió desde Sevilla a Augusta de Alemania, donde en aquella sazón estaba su majestad, y en su real compañía nuestro felicísimo don Felipe, Rey de las Españas, nuestro Señor, su muy amado y querido Hijo, que Dios guarde. Y en aquel tiempo fueron ciertos caballeros con el oro y por procuradores del Pirú a suplicar a su majestad que fuese servido hacernos mercedes para que mandase hacer el repartimiento perpetuo, y según pareció, otras veces antes de aquella se lo habían suplicado por parte de la Nueva España, cuando fue un Gonzalo López y un Alonso de Villanueva con otros caballeros procuradores de México, y su majestad mandó en aquel tiempo dar el obispado de Palencia al licenciado de la Gasca, que fue obispo y conde de Pernia, porque tuvo ventura que así como llegó a Castilla había vacado, y se decía en la corte que por estar de paz el Pirú y tornara a ver el oro y plata que le habían robado los Contreras. Y volviendo a mi relación, lo que proveyó su majestad sobre la perpetuidad de los repartimientos de indios fue enviar a mandar al marqués de Mondéjar, que era presidente en el Real Consejo de Indias, y al licenciado Gutiérrez Velázquez, y al licenciado Tello de Sandoval, y al doctor Hernán Pérez de la Fuente, y al licenciado Gregorio López, y al doctor Rivera de Neira, y al licenciado Briviesca, que eran oidores del mismo Real Consejo de Indias, y a otros caballeros de otros reales consejos, que todos se juntasen y que viesen y platicasen cómo se podía hacer el repartimiento. De manera que en todo fuese bien mirado el servicio de Dios, y su real patrimonio no viniese a menos, y desque todos estos prelados y caballeros estuvieron juntos en las casas de Pero González de León, donde residía el Real Consejo de Indias, se platicó en aquella muy ilustrísima junta que se diesen los indios perpetuos en la Nueva España y en el Pirú. No me acuerdo bien si nombró el nuevo reino de Granada Bobotán, mas paréceme que también entraron con los demás, y las causas que se propusieron en aquel negocio fueron santas y buenas. Lo primero se platicó que, siendo perpetuos, serían muy mejor tratados e industriados en nuestra Santa Fe, y que si algunos adoleciesen, los curarían como a hijos y les quitarían parte de sus tributos, y que los encomenderos se perpetuarían mucho más en poner heredades y viñas y sementeras, y criarían ganados y cesarían pleitos y contiendas sobre indios, y no había menester visitadores en los pueblos, y habría paz y concordia entre los soldados en saber que ya no tienen poder los presidentes y gobernadores para embacando indios se los dar por vía de parentesco ni por otras maneras que en aquella sazón les daban, y con deils perpetuos a los que han servido a su majestad, descargaba su real conciencia, y lo dijo otras muy buenas razones, y más le dijo que se habían de quitar en el Pirú a hombres bandoleros los que se hallasen que habían de servido a su majestad. Y después que por todos aquellos de la ilustre junta fue muy bien platicado lo que dicho tengo, todos los más procuradores, con otros caballeros, dimos nuestros pareceres y votos que se hiciesen perpetuos los repartimientos. Luego en aquella sazón hubo votos contrarios, y fue el primero el obispo de Quiapa, y lo ayudó su compañero Fray Rodrigo, de la Orden de Santo Domingo, y ansimismo el licenciado Gasca, que era obispo de Palencia y conde de Pernia, y el marqués de Mondéjar y dos oidores del Consejo Real de su Majestad. Y lo que propusieron en la contradicción aquellos caballeros por mí dichos, salvo el marqués de Mondéjar, que no se quiso mostrar a una parte ni a otra, sino que se estuvo a la mira a ver lo que decían y ver los que más votos tenían, fue decir que cómo habían de dar indios perpetuos.
ni aun de otra manera por sus vidas no los habían de tener, sino quitárselos a los que en aquella sazón los tenían, porque personas había entre ellos en el Pirú que tenían buena renta de indios que merecían que los hubieran castigado cuanto y más dárselos ahora perpetuos, y que decreían que había en el Pirú paz y asentada la tierra, habría soldados que, como viesen que no había que les dar, se amotinarían y habría más discordias. Entonces respondió don Vasco de Quiroga, obispo de Mechoacán, que era de nuestra parte, y dijo al licenciado de la Gasca que por qué no castigó a los bandoleros y traidores, pues conocía y le eran notorias sus maldades, y que él mismo les dio indios. Y a esto respondió el de la Gasca, y se paró a reír, y dijo: creerán, señores, que no hice poco en salir en paz y en salvo de entre ellos, y algunos descuarticé y hice justicia, y pasaron otras razones sobre aquella materia. Y entonces dijimos nosotros, y muchos de aquellos señores que allí estábamos juntos, que se diesen perpetuos en la Nueva España a los verdaderos conquistadores que pasamos con Cortés, y a los de Narváez y a los de Gara, y, pues habíamos quedado muy pocos, porque todos los demás murieron en las batallas peleando en servicio de su Majestad. Y lo habíamos servido bien, y que con los demás hubiese otra moderación. Ya que teníamos esta plática por nuestra parte, y la orden que dicho tengo, unos de aquellos prelados y señores del Consejo de su Majestad dijeron que cesase todo hasta que el emperador nuestro señor viniese a Castilla, que se esperaba cada día, para que en una cosa de tanto peso y calidad se jaleis presente, y puesto que por el obispo de Mechoacán ciertos caballeros, yo juntamente con ellos, que éramos de la parte de la Nueva España, fue tornado a replicar, pues que estaban ya dados los votos conformes. Se diesen perpetuos en la Nueva España, y que los procuradores del Pirú procuraesen por sí, pues su Majestad lo había enviado a mandar, y en su real mando mostraba afición para que en la Nueva España se diesen perpetuos, y sobre ello hubo muchas pláticas y alegaciones, y dijimos que, ya que en el Pirú no se diesen, que mirasen los muchos servicios que hicimos a su Majestad y a toda la cristiandad. Y no aprovechó cosa ninguna con los señores del Real Consejo de Indias y con el obispo fray Bartolomé de las Casas, y fray Rodrigo, su compañero, y con el obispo de las Charcas, y dijeron que en viniendo su Majestad de Augusta de Alemania, se proveería de manera que los conquistadores serían muy contentos, y ansí, se quedó por hacer. Dejaré esta plática, y diré que en posta se escribió en un navío a la Nueva España, como se supo en la Ciudad de México las cosas arriba dichas que pasaron en la corte. Concertaban los conquistadores de enviar por sí solos procuradores ante su Majestad, y aun a mí me escribió de México a esta ciudad de Guatemala el capitán Andrés de Tapia y un Pedro Moreno Medrano y Juan de Limpias Carvajal el sordo den de la Puebla, porque ya en aquella sazón era yo venido de la corte, y lo que me escribían, fue dándome cuenta y relación de los conquistadores que enviaban su poder, y en la memoria me contaban a mí por uno de los más antiguos, yo mostré las cartas en esta ciudad de Guatemala u otros conquistadores, para que las ayudásemos con dineros para enviar los procuradores, y según pareció, no se concertó la ida por falta de pesos de oro, y lo que se concertó en México, fue que los conquistadores, juntamente con toda la comunidad, enviasen a Castilla procuradores, pero no se negoció. Y después de esto, mandó el invictísimo nuestro rey y señor don Felipe, que Dios guarde y deje vivir muchos años, con aumento de más reinos, en sus reales ordenanzas y provisiones que para ello ha dado, que los conquistadores y sus hijos en todo conozcamos mejoría, y luego los antiguos pobladores casados, según se verá en sus reales cédulas. Capítulo 212. De otras pláticas y relaciones que aquí irán declaradas que serán agradables de oír. Como acabé de sacar en limpio esta mi relación, me rogaron dos licenciados que se la emprestase para saber muy por extenso las cosas que pasaron en las conquistas de México y Nueva España, y ver en qué diferencia lo que tenían escrito los coronistas Francisco López de Gómora y el doctor Illescas acerca de las heroicas hazañas que hizo el Marqués del Valle, de lo que en esta relación escribo. Yo se la presté, porque de sabios siempre se pega algo a los idiotas sin letras como yo soy, y les dije que no enmendasen cosa ninguna de las conquistas. Ni poner ni quitar, porque todo lo que yo escribo es muy verdadero.
Y cuando lo hubieron visto y leído los dos licenciados, el uno de ellos era muy retórico, y tal presunción tenía de sí, que después de la sublimar y alabar de la gran memoria que tuve para no se me olvidar cosa de todo lo que pasamos dende que venimos a descubrir primero que viniese Cortés 2 veces, y la postrera vine con Cortés, que fue en el año de 17 con Francisco Hernández de Córdoba, y en el 18 con un Juan de Grijalva, y en el de 19 vine con el mismo Cortés. Y volviendo a mi plática, me dijeron los licenciados que cuanto a la retórica, que va según nuestro común hablar de Castilla la Vieja, que en estos tiempos se tiene por más agradable, porque no van razones hermoseadas ni afeitadas que suelen componer los coronistas que han escrito en cosas de guerras, sino toda una llaneza, y debajo de decir verdad se encierran las hermoseadas razones, y más dijeron, que les parece que me alabo mucho de mí mismo en lo de las batallas y reencuentros de guerra en que me hallé. Y que otras personas lo habían de decir y escribir primero que yo, y también que para dar más crédito a lo que he dicho, que diese testigos y razones de algunos coronistas que lo hayan escrito, como suelen poner y alegar los que escriben y aprueban con otros libros de cosas pasadas, y no decir, como digo tan secamente, esto hice y tal me acaeció, porque yo no soy testigo de mí mismo. A esto respondí, y digo agora, que en el primer capítulo de mi relación, en una carta que escribió el Marqués del Valle en el año de 1540 dende la gran ciudad de México a Castilla, a su Majestad, haciéndole relación de mi persona y servicios, le hizo saber cómo vine a descubrir la Nueva España 2 veces primero que no él, y tercera vez volví en su compañía, y como testigo de vista me vio muchas veces batallar en las guerras mexicanas y en toma de otras ciudades como esforzado soldado, hacer en ellas cosas notables y salir muchas veces de las batallas mal herido. Y cómo fui en su compañía a Honduras e Higueras, que ansí nombran en esta tierra, y otras particularidades que en la carta se contenían, que por excusar prolijidad aquí no declaro, y en sí mismo escribió a su Majestad el ilustrísimo Virrey don Antonio de Mendoza, haciendo relación de lo que había sido informado de los capitanes, en compañía de los que en aquel tiempo militaban, y conformaba todo con lo que el Marqués del Valle escribió, y ansimismo por probanzas muy bastantes que por mi parte fueron presentadas en el Real Consejo de Indias en el año de 540. Ansí, señores licenciados, vean si son buenos testigos Cortés y el virrey don Antonio de Mendoza y mis probanzas, y si esto no basta, quiero dar otro testigo que no lo había mejor en el mundo, que fue el emperador nuestro señor don Carlos V, que por su real carta, cerrada con su real sello, mandó a los virreyes y presidentes que, teniendo respeto a los muchos y buenos servicios que le constó haberle hecho, sea antepuesto y conozca mejoría yo y mis hijos, todas las cuales cartas tengo guardados los originales de ellas. Y los traslados se quedaron en la corte en el archivo del secretario Ochoa de Luyando, y es todo y por descargo de lo que los licenciados me propusieron. Y volviendo a la plática, si quieren más testigos tengan atención y miren la Nueva España, que es 3 veces más que nuestra Castilla y está más poblada de españoles, que por ser tantas ciudades y villas aquí no nombro, y miren las grandes riquezas que de estas partes van cotidianamente a Castilla. Y demás de esto, he mirado que nunca quieren escribir de nuestros heroicos hechos los 2 coronistas Gómora y el doctor Illescas, sino que de toda nuestra prez y honra nos dejaron en blanco, si agora yo no hiciera esta verdadera relación. Porque toda la honra dan a Cortés, y puesto que tengan razón, no nos habían de dejar en olvido a los conquistadores, y de las grandes hazañas que hizo Cortés me cabe a mi parte, pues me hallé en su compañía de los primeros en todas las batallas que él se halló, y después en otras muchas que me envió con capitanes a conquistar otras provincias. Lo cual hallarán escrito en esta mi relación, dónde, cuándo y en qué tiempo, y también mi parte de lo que escribió en un blasón que puso en una culebrina, que fue un tiro que se nombró el ave fénix, el cual se forjó en México de oro y plata y cobre, y le enviamos presentado a su Majestad, y decían las letras del blasón: esta ave nació sin par, yo en serviros sin segundo, y vos sin igual en el mundo, ansí que parte me cabe desta L.O.A. de Cortés. Y demás de esto, cuando fue Cortés la primera vez a Castilla a besar los pies a su Majestad, le hizo relación que tuvo en las guerras mexicanas muy esforzados y valerosos capitanes y compañeros que, a lo que creía, ningunos más animosos que ellos había oído en crónicas pasadas de los romanos, también me cabe parte de lo. Y cuando fue a servir a su Majestad en lo de Argel, sobre cosas que allá acaecieron cuando alzaron el campo por la gran tormenta que hubo, dicen que dijo en aquella sazón muchas loas de los conquistadores sus compañeros, ansí, que de todas sus hazañas me cabe a mi parte de ellas, pues yo fui en le ayudar.
Y volviendo a nuestra relación de lo que dijeron los licenciados, que me alabo mucho de mi persona y que otros lo habían de decir, y esto respondí que en este mundo las cosas que se suelen alabar unos vecinos a otros las virtudes y bondades que en ellos hay, y no ellos mismos. Mas él no se halló en la guerra, ni lo vio ni lo entendió, ¿cómo lo puede decir? Habíanlo de parlar los pájaros en el tiempo que estábamos en las batallas que iban volando, o las nubes que pasaban por alto, sino solamente los capitanes y soldados que en ello nos hallamos. Y si hubiérades visto, señores licenciados, que en esta mi relación hubiera yo quitado su prez y honra a algunos de los valerosos capitanes y fuertes soldados, mis compañeros, que en las conquistas nos hallamos, y aquella misma honra me pusiera a mí solo, justo fuera quitarme parte. Mas aún no me alabo tanto cuanto yo puedo y debo, y a esta causa lo escribo para que quede memoria de mí. Y quiero poner aquí una comparación, y aunque es por la una parte muy alta, y de la otra de un pobre soldado como yo. Dicen los coronistas en los comentarios del emperador y gran batallador Julio César que se halló en 53 batallas aplazadas, yo digo que me hallé en muchas más batallas que el Julio César, lo cual, como dicho tengo, verán en mi relación. Y también dicen los coronistas que fue muy animoso y presto en las armas y muy esforzado en dar una batalla, y cuando tenía espacio, de noche escribía por propias manos sus heroicos hechos, y puesto que tuvo muchos coronistas, no lo quiso fiar de ellos, que él lo escribió, ha muchos años, y no lo sabemos cierto. Y lo que yo digo, ayer fue, a manera de decir, ansí que no es mucho que yo ahora en esta relación declare en las batallas que me hallé peleando y en todo lo acaecido, para que digan en los tiempos venideros. Esto hizo Bernal Díaz del Castillo, para que sus hijos y descendientes gocen las loas de sus heroicos hechos, como agora vemos las famas y blasones que hay de tiempos pasados de valerosos capitanes, y aun de muchos caballeros y señores de vasallos. Quiero dejar esta plática, porque si hubiese de meter más en ella la pluma, dirían algunas personas maliciosas y de esparcidas lenguas, que no me querrán oír de buena gana, que salgo del orden que debo, y por ventura les será muy odioso. Y esto que dicho tengo de mí mismo, ayer fue, a manera de decir, que no son muchos años pasados, como las historias romanas, y testigos hay conquistadores que dirán que todo lo que digo es ansí, que si en alguna cosa me hallasen vicioso o escuro, es de tal manera el mundo. Que me lo contradirían, mas la misma relación da testimonio, y aun con decir verdad, hay maliciosos que lo contradirían si pudiesen. Y para que bien se entienda todo lo que dicho tengo, y en las batallas y reencuentros de guerra en que me he hallado desde que vine a descubrir la Nueva España hasta que estuvo pacificada, sin las que adelante diré, y puesto que hubo otras muchas guerras y reencuentros, y que yo no me hallé en ellas, ansí por estar mal herido como por tener otros males que con los trabajos de las guerras suelen recrecer, y también como había muchas provincias que conquistar, unos soldados íbamos a unas entradas y provincias y otros iban a otras. Mas en las que yo me hallé son las siguientes. Primeramente, cuando vine a descubrir a la Nueva España y lo de Yucatán con un capitán que se decía Francisco Hernández de Córdoba, en la punta de Cotoche un buen reencuentro de guerra. Luego más adelante, en lo de Champotón, una buena batalla campal, en que nos mataron la mitad de todos nuestros compañeros y yo salí mal herido, y el capitán con 2 heridas de que murió. Luego de aquel viaje en lo de la Florida, cuando fuimos a tomar agua, un buen reencuentro de guerra, donde salí herido, y allí nos llevaron vivo un soldado. Y cuando vine con otro capitán que se decía Juan de Grijalva, una batalla campal que fue con los de Champotón, que fue en el mismo pueblo la primera vez cuando lo de Francisco Hernández, y nos mataron 10 soldados y el capitán salió mal herido. Después cuando vine tercera vez con el capitán Cortés, en lo de Tabasco, que se dice el río de Grijalva, en 2 batallas campales yendo por capitán Cortés. De que llegamos a la Nueva España, en la de Cingapacinga, con el mismo Cortés. De ahí a pocos días en 3 batallas campales en la provincia de Tlaxcala, con Cortés. Luego el peligro de lo de Cholula. Entrados en México, me hallé en la prisión de Montezuma. No lo escribo por cosa que sea de contar de guerra, sino por el gran atrevimiento que tuvimos en prender aquel tan grande cacique. De ahí obra de 4 meses cuando vino el capitán Narváez contra nosotros y traía 1300 soldados, 90 de a caballo y 80 ballesteros y 90 espingarderos, y nosotros fuimos sobre él 266 y le desbaratamos y prendimos con Cortés.
Luego fuimos al socorro de Alvarado, que le dejamos en México en guarda del gran Montezuma, y se alzó México, y en 8 días con sus noches que nos dieron guerra los mexicanos, nos mataron sobre 860 soldados. Pongo aquí en estos días, que batallamos 6 días, y batallas en que me hallé. Luego en la batalla que dimos en esta tierra de Obtumba, luego cuando fuimos sobre Tepeaca, en una batalla campal, yendo por capitán el Marqués Cortés. Después cuando íbamos sobre Tezcuco, en un reencuentro de guerra con mexicanos y los de Tezcuco, yendo Cortés por capitán. En 2 batallas campales, y salí bien herido de un bote de lanza en la garganta, en compañía de Cortés. Luego en 2 reencuentros de guerra con los mexicanos cuando íbamos a socorrer ciertos pueblos de Tezcuco, sobre la cuestión de unos maizales de una vega que están entre Tezcuco y México. Luego cuando fui con el capitán Cortés, que dimos vuelta a la Laguna de México, en los pueblos más recios que en la comarca había, los Peñoles, que ahora se llaman, del Marqués, donde nos mataron 8 soldados y tuvimos mucho riesgo en nuestras personas, que fue bien desconsiderada aquella subida y tomada del Peñol, con Cortés. Luego en la batalla de Cuernavaca, con Cortés. Luego en 3 batallas en Suchimileco, donde estuvimos en gran riesgo todos de nuestras personas, y nos mataron 4 soldados, con el mismo Cortés. Luego cuando volvimos sobre México, en 93 días que estuvimos en la Ganar, todos los más de estos días y noches teníamos batallas campales, y jalo por cuenta que serían más de 80 batallas, reencuentros de guerras en las que entonces me hallé. Después de ganado México, me envió el capitán Cortés a pacificar las provincias de Huacacualco y Quiapa y Zapotecas, y me hallé en tomar la ciudad de Quiapa, y tuvimos 2 batallas campales y un reencuentro. Después en los de Chamula y Cuitlan otros 2 encuentros de guerra. Después en Teapa y Cimatán otros 2 reencuentros de guerra, y mataron 2 compañeros míos, y a mí me hirieron malamente en la garganta. Más, que se olvidaba cuando nos echaron de México que salimos huyendo, en 9 días que peleamos de día y de noche, en otras 4 batallas. Después la ida de Higueras y Honduras con Cortés, que estuvimos 2 años y 3 meses hasta volver a México, y en un pueblo que llamaban Culacotu hubimos una batalla campal, y a mí me mataron el caballo, que me costó 600 pesos. Después de vuelto a México ayudé a pacificar las sierras de los Zapotecas y Mimes que se habían alzado entre tanto que estuvimos en aquella guerra. No cuento otros muchos reencuentros de guerra porque sería nunca acabar, ni digo de cosas de grandes peligros en que me hallé y se vido mi persona. Y tampoco quiero decir cómo soy uno de los primeros que volvimos a poner cerco a México primero que Cortés 4 o 5 días, por manera que vine primero que el mismo Cortés a descubrir la Nueva España 2 veces, y como dicho tengo, me hallé en tomar la gran ciudad de México y en quitarles el agua de Chalputepeque, y hasta que se ganó México no entró agua dulce en aquella ciudad. Por manera que, a la cuenta que en esta relación hallarán, me he hallado en 119 batallas y reencuentros de guerra, y no es mucho que me alabe delo, pues que es la mera verdad. Y estos no son cuentos viejos ni de muchos años pasados, de historias romanas ni ficciones de poetas, que claros y verdaderos están mis muchos y notables servicios que he hecho a Dios primeramente, y a su majestad y a toda la cristiandad, y muchas gracias y loores doy a nuestro Señor Jesucristo, que me ha escapado para que agora tan claramente lo escriba. E más digo, me alabo delo, que me hallé yo en tantas batallas y reencuentros de guerra como dicen las historias en que se halló el emperador Enrique IV.